¿Qué tal? Soy Eduardo Semadeni de Semest, Consultoría Financiera, y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el uso eficaz de los estados financieros, especialmente en cuanto a lo que es el análisis y la interpretación de la información financiera. En realidad, este video vamos a dar un breve ejemplo de lo que queremos referirnos con un análisis e interpretación de los estados financieros. Por supuesto, obviamente, como está estructurado tanto lo que es la situación financiera de la empresa como el estado de resultados por parte de la NIF, pues es una información que está bien estructurada, está bien organizada. Obviamente nos permite ver muchos aspectos desde el punto de vista financiero de la empresa, donde obviamente le estamos dando prioridad a lo que tiene que ver con el aspecto económico más que lo legal o lo fiscal, para poder percibir y poder evaluar si las decisiones que se están tomando en relación a inversión y financiamiento son las adecuadas y están realmente ayudando a la empresa a generar valor o no. Para ello necesito hacer ese análisis. Muchas veces el simple hecho de ver los reportes tal como están, hay información que no se nota, no está explícita y por lo tanto requieren de que tengamos que hacer un buen análisis. Para ello es importante aprender o ver la necesidad de cómo manejar la información. Si ya tenemos los estados financieros, ahora cómo vamos a manejar la información. Claro está que queremos hacer una diferencia, una distinción en cuanto a manipular la información, no es lo mismo que manejarla. No queremos manipularlo, es decir, no queremos modificar de forma adrede, pues, cierta información para dar una apariencia a algún usuario de la información financiera, ¿no? Sino que queremos usar tal cual las normas de información financiera, usando buen juicio por parte del contador, a fin de que tengamos una información realmente objetiva y que nos esté describiendo lo que está pasando en realidad con el manejo de los recursos económicos, que no nos referimos a otra cosa más que al dinero. Para ello, entonces, vamos a hablar de lo siguiente, vamos a poner un ejemplo, como lo estábamos comentando hace un momento. Eh, Vamos entonces a ver este tema rápidamente sobre lo que es el uso de la información financiera para su análisis e interpretación. Algunos de los conceptos que voy a decir ahorita ya los habíamos comentado en un video anterior. Uno de ellos es la cita de Timothy Beasley, donde nos habla de que siempre hay implicaciones financieras en todas las decisiones que se toman en un negocio, ¿verdad? Y por lo tanto, dado que hay implicaciones en términos financieros, todos los ejecutivos o todos los funcionarios o jefes de área o directores que no sean financieros deben saber suficientes finanzas como para incorporar estas implicaciones en sus análisis, pero ya especializados en el área correspondiente, ¿no? Esto, pues, sin duda nos hace ver la necesidad de contar con los estados financieros y darles el uso apropiado, es decir, el poder hacer un análisis y poder entonces interpretar para poder saber cuál es el real estado financiero que guarda una empresa, tanto en términos de solvencia, de estabilidad, hablando, no, bueno, refiriéndonos a lo que tiene que ver con el endeudamiento y obviamente que sean rentables, es decir, que las utilidades sean lo suficientemente adecuadas para el monto de inversión que se está haciendo tanto en activos como también en el capital que están invirtiendo los accionistas. Por eso, todas las decisiones que se llegan a tomar, pues van a tener un efecto, tanto en los departamentos hacia las finanzas de la empresa y por lo tanto el financiero tiene que estar muy al tanto de lo que está ocurriendo en los demás departamentos. Si bien no es experto, ¿verdad?, en todas esas áreas especializadas, sí tiene la capacidad de poder evaluar financieramente el desempeño de estos departamentos. ¿Por qué? Porque hay decisiones implicadas en todo el negocio. Por eso queremos recordar así brevemente, dentro de la norma de información financiera en el capítulo 20 sobre postulado básico, hay que recordar que el objetivo de la información financiera es tener un control, evaluación, procesamiento y evaluación de las operaciones para que podamos asegurarnos de la continuidad de la empresa como realmente un verdadero negocio en marcha, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien presente. Queremos estar en todo momento seguros de que la empresa en realidad es un negocio y que en el momento en que se empiece a disminuir ese negocio, nos podamos dar cuenta para poder resolver cualquier problema. Por lo tanto, la información financiera está priorizando lo económico sobre lo legal. Es decir,
Nuestro objetivo es lo económico. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, dentro del capítulo 30, objetivo de los estados financieros, tenemos dos incisos que obviamente estamos resumiendo, ¿verdad? Eh, el comportamiento económico financiero de la entidad es lo que queremos saber. ¿Qué queremos saber sobre esta? Su estabilidad, pero también su vulnerabilidad, ¿verdad? Y cuando hablamos de estabilidad, estamos refiriéndonos a que la condición de una empresa puede cambiar de repente, de un mes a otro, de un semestre a otro. Queremos ver esa estabilidad y ver si hay vulnerabilidad. ¿Qué es el objetivo? Ver su efectividad y su eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, sobre todo el aspecto lucrativo. Por lo tanto, aquí el objetivo, por un lado, es estar seguros de estar optimizando los recursos económicos, que es el dinero, y obviamente también que se esté usando los financiamientos adecuados para retribuir a las fuentes de financiamiento lo apropiado y no cerrarnos esas fuentes de financiamiento. Y obviamente también determinar la viabilidad, como dijimos, de la entidad como un negocio en marcha. Teniendo esto presente, entonces queremos recordar, ¿verdad? Pues qué es el análisis y luego qué es la interpretación, para dar un ejemplo, ¿verdad? Breve de a lo que nosotros queremos referirnos. Por ejemplo, el análisis podemos definirlo tal cual la palabra análisis como un examen detallado de una cosa. ¿Para qué? Para conocer sus características, sus cualidades, el estado que guarda y extraer conclusiones, ¿verdad? Que se realiza como separando las partes que lo constituyen. Es decir, poder nosotros ver qué elementos están involucrados dentro de las finanzas de una empresa, identificarlos bien, ver su relación y poder entonces sacar conclusiones. Obviamente yo voy a ver las características, cualidades, el estado, para poder extraer conclusiones. Si hago esto, entonces sí, ya estoy en la posibilidad de interpretar. ¿Qué es interpretar? Pues es explicar o declarar el sentido de algo o concebir la realidad de un modo personal. Es decir, que yo ya pueda hacer una interpretación de lo que me está indicando lo que yo estoy analizando, en este caso la información, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo de ello. Vamos a compartir con ustedes un documento de Word para utilizar el recurso de las ecuaciones y podamos utilizar estas, ¿verdad? Bueno, como estábamos mencionando hace un momento, los estados financieros elementales es la situación financiera de la empresa. Este es uno. Y el segundo, pues, es el estado de resultados integral, ¿verdad? Obviamente nosotros sabemos que en el caso de lo que es la situación financiera de la empresa, pues vamos a tener algunos aspectos importantes como propiamente la cantidad de inversión en activos, tanto en activos de corto plazo, corto y largo plazo, para saber en qué está invirtiendo la empresa, ¿no? Por otro lado, vamos a tener lo que son los pasivos. Los pasivos que propiamente son obligaciones de corto y largo plazo. Básicamente esto es lo que nos está expresando. Y obviamente hay que reconocer que va a haber una transferencia de recursos, es decir, vamos a tener que pagar flujo efectivo que obviamente vamos a tener que quitar de nuestra operación. Vamos a tener que especificar, esto va a ser para pagar la deuda, por ejemplo, y obviamente eso no lo puedo utilizar para la operación, si no me voy a meter en un verdadero problema, ¿no? Y por el otro lado, bueno, en el caso de lo que tiene que ver con el estado de resultados, todos sabemos que pues este básicamente es como un flujo de caja, ¿no? Un flujo de caja eh, en donde entre algunas de las cosas que yo señalo, ¿verdad? Que yo conozco y yo sé, pues son los ingresos, mis costos variables, es decir, aquellos costos que están relacionados con lo que yo produzco, los costos fijos, es decir, costos que se tienen que realizar
sin importar lo que se produzca, sin importar si se venda o no se venda el producto o el bien, hay que pagarlo, ¿verdad? Y obviamente tenemos lo que son las utilidades, la utilidad bruta, la utilidad operativa y la utilidad neta. Básicamente, estos son los elementos, ¿verdad? Digo, lo hacemos nada más para tener presente estos detalles. Esto es lo que nos permite ver. Básicamente, la situación financiera, aquí me faltó un punto, que es propiamente el capital contable. El capital contable que estamos conscientes que está integrado por el capital social, la utilidad acumulada y la reserva legal. De manera general, ¿verdad? Hay otras cuentas, ¿no? De tal manera que aquí tenemos básicamente en lo que invierte la empresa, que son los activos, de dónde saca el dinero, que son los pasivos, y obviamente parte de ese dinero para comprar los activos está en el capital contable, pero aquí es donde vamos a ir acumulando la utilidad que se va a ir generando, ¿verdad? Si no se paga en dividendos. Por lo tanto, nos habla de la estructura financiera de la empresa. Y en el caso del estado de resultados, pues es el resultado en términos de flujo de caja, precisamente en respuesta a esa estructura financiera donde yo tengo activos que me van a generar flujo efectivo, pasivos que tengo que pagar y obviamente un capital que yo estoy esperando que se vaya incrementando para incrementar el precio de las acciones. Bien. ¿Cómo entonces puedo yo usar la información financiera? Bueno, aquí es donde vamos a hacer un pequeño ejemplo para solamente hacernos entender, ¿verdad? Y comprendamos a qué nos estamos refiriendo con esto de interpretar. Miren, utilizando cuentas de resultados y cuentas de mayor, por ejemplo, podemos hablar de lo que es el margen operativo. El margen operativo, yo lo voy a calcular, déjenme mejor, para no estar sufriendo tanto, vamos a, perdón, ok. Vamos a utilizar aquí una división, un cociente, en donde yo lo que voy a hacer es dividir la utilidad operativa, ¿verdad? Que es la utilidad que queda después de restarle a los ingresos, lo que son los costos operativos, variables y fijos. Eso es lo que me queda, la utilidad operativa, y propiamente esta es la que está generando valor. Y lo voy a dividir entre las ventas, voy a ponerle aquí ventas que sabemos que son los ingresos. Esto sabemos que nos los da en porcentaje, ¿verdad? Entonces, lo que me está queriendo o me está permitiendo detectar o determinar es cuánto de lo que ingresó a la empresa ya es una utilidad operativa para mí, es decir, ya estoy generando valor, utilidad que voy a necesitar para pagar mis costos no operativos. Pero eso es la utilidad, es lo que estoy generando de valor. Es la proporción, es el porcentaje de lo que entró a la empresa en términos de flujo en el 100%, ¿verdad? Así que si yo me quedo con un 35%, un 40%, un no sé, 15%, pues eso es lo que yo estoy quedándome como dinero en términos operativos de lo que se ingresó. Ahora, el punto es que si yo eh, combino, por ejemplo, lo que nosotros le conocemos como la rotación de activos totales, entonces yo aquí también tengo que dividir propiamente lo que son las ventas, los ingresos, entre el activo total. Y aquí es en donde empezamos a interpretar. En este caso está dado en veces, ¿verdad? Esta razón. Eh, ¿Qué es lo que queremos aquí tratar de comprender? Miren, fíjense bien. Si yo incremento mis activos, es decir, si yo estoy incrementando, estoy utilizando dinero para incrementar mis activos, ¿verdad? Que esta partecita se está incrementando, pues ¿qué debería esperar yo de las ventas? Pues que también se incrementen, ¿verdad? Si yo estoy invirtiendo en activos, pues estoy esperando que mis ventas también se incrementen. Pero si yo incremento en mis ventas, es decir, perdón, en mis activos, se invierte en activos, pero no se incrementan o mis ventas quedan igual, ya está pasando algo, ya está ocurriendo algo, ya tenemos un problema ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se están incrementando las ventas.
Ahora, por otro lado, si yo veo que mis activos se mantienen casi igual, pero sin embargo veo que se me incrementan las ventas, pues entonces está sucediendo algo positivo en la empresa. A pesar de que no estamos invirtiendo tanto en activo, pero estamos generando más ventas y eso es algo positivo, aunque normalmente esperaríamos que hubiera un incremento más o menos relacionado. Si se incrementan los activos, pues se tienen que incrementar las ventas, porque eso es lo que estoy esperando al invertir en activos. Ahora, si esto lo combino con el margen de utilidad operativa, me está indicando cuánto es lo que me está quedando de utilidad operativa de las ventas. ¿Por qué? Porque probablemente yo a las ventas las estoy incrementando, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la utilidad operativa? A lo mejor se queda exactamente igual. Sí se incrementaron las ventas, pero el margen operativo quedó igual. Ahí hay un problema. Porque si estamos incrementando las ventas, ¿de qué nos está sirviendo incrementar las ventas si no estamos incrementando la utilidad operativa? Por lo tanto, ahí tenemos un problema con los costos operativos. Puede ser los costos variables o pueden ser los costos fijos. Pero algo está sucediendo. Y entonces, de esa información financiera que no me la dan los estados financieros en la estructura que se tienen, ya estoy manejando esa información para que yo pueda empezar a interpretar, porque ya conozco sus características, empiezo a desmenuzar los elementos y entonces me empieza a tener una explicación de qué está pasando con la empresa y entonces estoy en la capacidad de interpretar la información. Entonces, puede ser que una empresa incremente sus ventas, pero no hay realmente un efecto o un apalancamiento en la utilidad operativa. No se incrementaron en la misma proporción la utilidad operativa con respecto a las ventas. ¿Qué significa? Que se está vendiendo, pero no se está haciendo una buena gestión de los costos operativos. Y ahí tengo un problema. Y a lo mejor estoy invirtiendo también en activo total, ¿no? Me estoy invirtiendo en activos, ¿verdad? Y yo estoy esperando que mis ventas crezcan, pero si no mejoro el margen operativo, ahí tengo un problema. Y eso es lo que queremos tratar de ilustrar para que entendamos a lo que nos referimos de la interpretación de esta información. Ahora, fíjese, vamos a descomponer algo que pues a veces no se nos ocurre, pero bueno, ya cuando uno tiene cierta experiencia, usted sabe que el activo total es igual al pasivo más el capital, ¿no? Eso es propiamente. Entonces, ¿qué pasaría si yo esta rotación de activos, que no es otra cosa más que cuántas veces vendo el valor de mis activos, que eso es lo que propiamente estamos diciendo, pero ¿qué pasa si yo descompongo y pongo las ventas tal y como está? Pero en lugar de poner todo el activo total, nada más voy a poner el pasivo de largo plazo y le voy a sumar el capital contable. ¿Ok? Entonces ya puedo distinguir algo aquí muy importante. Aquí estoy teniendo el indicador de cuánto la empresa está apalancada con deuda. Es decir, cuánto estamos pidiendo de financiamiento. Si yo incremento mi financiamiento, ¿qué estoy esperando? Pues que mis ventas se incrementen, que mis activos se incrementen y por lo tanto mis ventas también se incrementen. Eso me daría una clara idea de que si estoy pidiendo pasivos, lo estoy bueno, no capitalizando, lo estoy usando o lo estoy aplicando en la inversión en activos totales y eso me está dando la oportunidad de incrementar mis ventas de tal manera que estoy usando de forma apropiada el pasivo. De otra manera, si yo estoy pidiendo financiamiento, pero no incremento mi activo y no incremento mis ventas, entonces, ¿qué está pasando con esa deuda? ¿Para qué la estoy usando? Y al mismo tiempo, quiero ver el efecto en la utilidad operativa. Ese es un breve ejemplo, ¿verdad?, de lo que queríamos mencionar, ¿verdad?, queríamos expresar en relación a este aspecto de cómo debemos interpretar las razones financieras, ¿no? Debemos hacer un análisis para luego poder interpretar y ver realmente cuál es el verdadero estado. Y entonces vamos a cumplir con lo que dice la norma de información financiera, que es el objetivo de ella, ¿no? Esta es una breve probadita de las muchas cosas que se pueden hacer. Eso es lo que queremos hacerle ver o entender a muchas empresas, porque lamentablemente los estados financieros muchas veces solo se usan para el pago de impuestos, cuando en realidad debe usarse para poder ver
el estado o diagnosticar la situación financiera de la empresa. Para nosotros en lo particular, pues nos es un placer poder comunicarnos con nosotros, con ustedes a través de esta vía, ¿verdad? Recordando que siempre nosotros en nuestras labores es pues dar soporte a aquellas empresas que carecen de un área financiera y nosotros pues contamos con estas herramientas que les pueden ser de mucha utilidad. Así que nos dará mucho gusto poder colaborar con ustedes para ayudarles en este ámbito dentro del aspecto financiero, que sin duda es uno de los riesgos más potenciales que se debe tomar en cuenta y que obviamente debe medirse la probabilidad y también el impacto que puede traer en un momento determinado un problema financiero. Mientras tanto, pues agradecemos, ¿verdad?, la oportunidad de haber podido estar con ustedes en esta ocasión y mientras tanto, pues les deseamos lo mejor. Por lo pronto, estamos para servirles, para poder colaborar con ustedes en este objetivo de hacer crecer la empresa en estos términos financieros. Muchas gracias por vernos. Si les agradó esta información, denle like y también pueden suscribirse para que sepan cuando saquemos nuevos videos. Muchas gracias. Que la pasen muy bien.